Sí, seguimos en Maldición y decíamos, teníamos una charla más que interesante para dar también en una semana particular, si se quiere, y ya le vamos a dar la bienvenida a Natalia Aruete, periodista, investigadora, escritora, de alguna manera también, con la publicación de este libro, Fake News, Trolls y otros encantos. Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Por favor. Natalia, voy a empezar con una pregunta que seguramente te va a molestar muchísimo porque es recontra genérica, pero que tiene que ver con lo que está pasando esta semana y es el caso Bolsonaro. El caso Bolsonaro, las elecciones, las encuestas y el rol de las redes sociales en este tipo de elecciones que se vienen llevando adelante. Podemos poner, si se quiere, como punto inicial lo que fue Donald Trump en su momento, pero que evidentemente están teniendo una repercusión. Y la pregunta que te va a molestar por ser muy genérica y empezar desde lo más amplio a lo más preciso es: ¿cuánto influyen las redes sociales en las elecciones? Bueno, nosotros en el libro analizamos las elecciones de 2018 y analizamos en particular las redes sociales en ese marco. Y lo que observábamos era que analizamos las redes sociales en lo que fue la elección definitiva, ¿no? Donde Bolsonaro había sacado 10 puntos de diferencia. Y en realidad lo que nos dimos cuenta es que, más allá de que allí hubo una muy fuerte embestida y una muy aceitada estrategia digital, con profunda violencia en redes sociales, que tuvo sus consecuencias en términos de las decisiones que tomaron las compañías de plataforma, sin embargo, uno no puede asignar un triunfo de 10 puntos de diferencia a las redes sociales, y menos aún en términos tan restrictivos a una estrategia de desinformación o una estrategia de violencia en redes sociales. Pero sí es cierto que allí, por ejemplo, el caso de uno de los movimientos juveniles, de influencers mediáticos que hubo, que fue el movimiento Brasil Libre, fuertemente financiado por los hermanos Koch de los Estados Unidos, que han financiado en las últimas décadas las campañas republicanas y varias campañas de derecha en Europa y en principio en la región también. Allí hubo una fuerte inversión y un fuerte financiamiento en lo que fue una campaña digital feroz que se dio muy fuertemente en YouTube, menos fuertemente en Twitter, porque la compañía dio de baja y anuló muchas cuentas por denuncias de violencia, y eso fue seguido por Facebook cuando dio de baja 100.000 cuentas de WhatsApp. Pero no son las redes sociales las que cambian una elección. Claramente hay una vinculación directa, y te quiero preguntar si hay alguna justificación para esto, en el uso de estas herramientas, mucho más vinculado a sectores de derecha que otros espacios. ¿Esto es así? Y si es así, ¿por qué? Uno no puede plantear eso en términos descontextualizados, ¿no? Digamos, las derechas están más hacia la derecha que del centro a la izquierda. A eso le llamamos una polarización asimétrica. Eso significa que dentro, o sea, que en el espacio online, pero también en el offline, las derechas se activan mucho más, no solo ideológica y políticamente, sino también emocionalmente, ¿no? Y a eso le llamamos polarización afectiva. Eso quiere decir que las derechas reaccionan y están mucho más a la derecha con discursos mucho más intensificados, no solamente en la instancia productiva del discurso, sino en lo que recepcionan y acogen. Claro. Para garantizar esa expansión. Son más productores son más receptores que productores, digamos. Son las dos cosas, pero lo que digo es, en la instancia productiva de generación de discursos hate speech, pero no solamente hate speech, sino distintos tipos de violencias que circulan en redes sociales. Hay una tipología bastante más compleja que solamente hablar de discursos de odio. Allí tienen mucho más aceitado y mucho más financiamiento para generar este tipo de estrategias, que son estrategias coordinadas, mancomunadas, sino también para recepcionar y acoger determinados discursos que yo creo que a un progresismo tirado del centro hacia la izquierda le daría un poco más de pruritos. A eso me refiero con esta polarización asimétrica. Y eso se traduce en redes sociales, porque las redes sociales son como el espacio donde toma la actual dinámica de discursos de odio, pero no son las que explican y menos aún las que inician. ¿Y por qué rinden tanto? Digo, ¿es por esta cuestión de idea de anonimato que a veces dan las redes sociales? No hay anonimato en las redes sociales. No, pero mucha gente cree que sí.
En realidad, a ver, cuando yo digo que las estrategias de desinformación, que son operaciones políticas que se traducen en ese ámbito y que toman las dinámicas de ese ámbito, y que es un ámbito con muchísima amplificación y que no se queda en la dimensión local, lo que planteo es que esa coordinación requiere de distintos tipos de usuarios. Entonces vos necesitas trolls no verificados que tengan su identidad oculta, pero también necesitas funcionarios que institucionalicen esa estrategia, necesitas influencers que no necesariamente sean influencers solapados o anónimos. La idea de ser influencer en realidad lo que logra es que se pueda lanzar determinados discursos muy idiosincráticos, ¿no? Y que generen mucho engagement. Ser influencer, tal como lo analizamos nosotros, no tiene solamente que ver con tener muchos seguidores, sino con tener la capacidad de ser autoridad en un momento determinado porque generás coordinaciones verticales, pero también coordinaciones horizontales, no solamente en una plataforma, sino con distintas plataformas. Y eso tiene muchísima mayor potencia. Pero necesitas distintos tipos de usuarios. Uno no puede tomar solo las estrategias de desinformación o los discursos de odio por un troll no verificado que tenga relaciones con servicios de inteligencia, que los hay, sino con algo más complejo de... No cualquiera entonces tiene éxito tirando una fake news o queriendo generar una campaña a través de redes de manera por ahí un poco más oculta. Bueno, si vos quisieras intentarlo hoy desde la nada, seguramente no. Sobre todo porque por ahí uno de los elementos que me parece es importante señalar para contextualizar la situación es que en las redes más polarizadas que nosotros analizamos desde el 2016 en adelante, uno podía observar en casi todas ellas un elenco estable de trolls, que eran además influencers mediáticos muy potentes. ¿Qué definimos como trolls? ¿Cómo los definimos? En realidad, el troll es aquel que ataca. No necesariamente es aquel que es una cuenta fake. Ni un bot, ni nada. No, un bot es una cuenta automatizada que no genera discurso. Que en todo caso puede amplificar, pero es como si vos pensaras en un cardumen. Porque rebota, pero necesitas una red de seguidores detrás que los siga idiosincráticamente, que acojan ese tipo de discursos, como para que eso se amplifique incluso de manera orgánica, no solamente de manera diseñada. Claro. Entonces, necesitas gente predispuesta a odiar. O bueno, extreme el discurso, pero estoy diciéndolo esquemáticamente. Es bien descriptivo igual el nombre de troll. Pero es que el lugar del troll es aquel que ataca, el trolling es el ataque. Entonces, es interesante pensar que un troll puede ser también un legislador, que no quiero poner nombres específicos, pero que usan determinado tipo de situaciones para capitalizar políticamente esa situación. Y entonces allí uno encuentra distintas posibles maniobras y distintos posibles diseños discursivos para dañar, que no solamente son desinformaciones. Vos podés tener información maliciosa donde no estás mintiendo necesariamente, pero estás tocando fibras que pueden llegar a ser muy dolorosas y además fibras en las que te estás dirigiendo a sectores vulnerables, a los que estás vulnerando aún más, estás intimidando. Ese tipo de acciones es el troleo, que se va desdibujando porque se combina con muchas otras cosas. Y además necesitas también medios tradicionales que armen. Eso te iba a decir, los medios tradicionales, digo, ¿qué papel juegan también en esta estrategia? Yo últimamente intento, cada vez que voy a hablar de uno u otro, o que hablo de las agendas que se conforman en este escenario, trato de referirme a un escenario mediático digital. Primero porque los medios tradicionales, que ya son, digamos, medios digitales, porque hay una convergencia de todo tipo, o sea, nosotros no estamos solo saliendo por radio, digamos, esos medios, que son medios de comunicación de punto a masa, habitan las redes sociales y juegan un rol en esas redes sociales. Por poner un dato que parece una soncera, pero es un dato de contexto que no es menor, la prensa digital en este momento tiene información destinada a sus homes y tiene otra información que está permanentemente oculta en las homes y circula por otro tipo de plataformas, que son las plataformas por las cuales puede circular, e incluso eso hace que se distingan
no solamente temáticamente, sino estilísticamente y narrativamente, qué información, qué contenidos circulan por los distintos lugares. Entonces habitan y juegan esa dinámica y lo hacen muy bien. Pero además hay una convergencia de agendas. No es que los medios tradicionales juegan una agenda que es paralela a la que se va conformando en redes sociales con la contribución de otro tipo de usuarios, ¿no? En la pandemia vimos mucho esto. No sé, uno de los primeros casos que mayor polarización generó al inicio de la pandemia, donde la polarización en Argentina era bien baja, fue la supuesta salida de presos, que fue como atribuida de manera individual y caprichosa al presidente, cuando en realidad era una decisión judicial, que tenía que ver con una propuesta de organismos de derechos humanos internacionales. Cuando ocurrió eso, uno podía ver muy claramente que había todo un contexto simbólico promovido por los medios tradicionales de instalar eso como una preocupación excesiva y mucho, mucho más excesiva de lo que efectivamente fue en términos concretos de decisión de política pública, y a eso se fueron sumando, por ejemplo, un grupo coordinado de trolls, y no solamente cuentas fakes, que atacaron muy, muy fuertemente a los colectivos feministas, porque había una supuesta salida de violadores sin sentencia, y entonces, ¿dónde están las feministas ahora que tanto critican en otro momento? O sea, ahí tenés un ejemplo de cómo se mancomunan distintos actores y se coordinan para poder ser mucho más eficaces en su estrategia. Natalia, en este contexto, claramente, uno cuando empieza a pensar las cosas que se manejan por las redes, uno se cuestiona cuál es no sé si la incidencia real, pero cuál es la real representatividad que tienen cada una de las cosas que se discuten en las redes, porque algunas veces vemos como los medios tradicionales de forma digital toman cuestiones que se ven en las redes y a veces lo debatimos acá. A veces algo que es en tendencia tiene 3.000 tweets que en este momento, y parece que lo estuviera discutiendo todo el país. ¿Cómo se genera ese vínculo en el creer que todo el mundo está hablando de, y el hecho de que no está hablando todo el mundo? Es un sector muy sesgado que empieza a darle muchísima más trascendencia de lo que pareciera tener. Una de las cosas que nosotros fuimos observando en los trabajos empíricos que hicimos y que después finalmente lo analizamos políticamente, tiene que ver con que uno se pregunta cuál es el rol que juegan los influencers y cuál es el rol que juegan las autoridades. Cuando digo influencer me refiero a aquellos que están muy interconectados con otros, o sea, que tienen muchos seguidores y que sus interconexiones son muy amplias. Pero no necesariamente son los que activan contenido en el marco de un evento. Es mucho más importante que activen contenido en el marco de un evento aquellos que están muy intensamente volcados hacia los márgenes, o sea, que los que están más polarizados. Sí. Ese involucramiento de los intensos hace parecer que sus discursos están sobre representados en las redes sociales. Entonces no es que sean los únicos, pasa que el resto calla. Claro. Calla, si es violentado se privatiza y se corre de la conversación. Y no solamente eso, sino que sus intervenciones en las redes sociales tienen menos amplificación que la amplificación que logran estos intensos. Eso ocurre, por un lado, por la dinámica propia de las redes sociales, digamos, la topología de red hace que, como estamos interconectados, la información circule por esos lugares, pero además porque los intensos, en términos subjetivos, no solamente están más involucrados, no solamente participan más, sino que lo hacen a una velocidad que también tiene consecuencias en esta amplificación en las redes sociales. Entonces parece que ellos son los únicos que están hablando, pero en realidad son los que instalan la agenda en esos ámbitos. Y eso no es menor. ¿Cómo se llegó a esta realidad, a este presente de Twitter, sobre todo, si lo vamos a focalizar, porque es quizás en donde se genera más debate, en donde, bueno, un poco en el libro se plantea lo que pareciera una democratización en una primera instancia, donde todos somos iguales, todos tenemos la misma posibilidad, y de repente se transforma en esta polarización donde hay mensajes específicos que triunfan por sobre otros, porque en Twitter, por ejemplo, es muy difícil ver algún halago o alguna situación de ese estilo, por lo menos no se pregona desde un primer momento. ¿Cómo empieza a derivar esto y cuál es la responsabilidad que tienen cada una de las plataformas a partir de su diseño para que esto pase? Mira, ayer estuve participando de un seminario que continúa hoy, que se llama Algoritmos y Periodismo, y una de las mesas, lo que no lo planteaba con las redes sociales, pero sí con la plataforma Google, una de las principales preocupaciones que se planteaban era lo oscuro
y lo no transparente que eran las decisiones respecto de los algoritmos, ¿no? Y son terribles porque estas disertantes lo planteaban en relación con los medios, porque no quiero decir que tienen una suerte de estrategia de cancelación, digamos, pero te ocultan qué te habilitan y qué te dejan de habilitar, y además uno ni siquiera conoce el terreno para poder tener estrategias y encontrar resquicios para generar contenido y hacer circular contenido. Entonces, lo que tenés es que la producción mediática está muy sometida a esas reglas casi invisibles y que además van cambiando todo el tiempo. Y no solamente invisibles, sino engañosas. ¿Cómo se sabe que Google Discover te está penalizando o no te está penalizando, o que los datos que te están dando de tu nivel de propagación son ciertos o no? Entonces, primera cuestión, yo creo que hay que pelear por una mayor transparencia algorítmica, y ahí sí extiendo a las redes sociales. O sea, nosotros no conocemos, primero no conocemos esas reglas, que las deciden sujetos además, no es que se decide, no es un astronauta que cae del cielo y dice... No es solo una inteligencia artificial. No, claro que no, digamos, detrás de eso hay un cálculo que es un cálculo humano, que no nos es habilitado en términos del conocimiento que necesitamos tener de ese dato. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que las plataformas, contraviniendo esta supuesta democratización con la que todos creíamos que se iniciaba el proceso, tienen capacidad de edición que nosotros desconocemos. Claro. O sea, no son, y ellos se presentan como un mero, cuando tienen que defenderse de la no intervención, se presentan como meros intermediarios, pero en realidad etiquetan, hacen circular, modifican las circulaciones de información, disminuyen la circulación de algunas informaciones y exacerban otras. Eso no lo conocemos. Yo creo que es una de las cuestiones más peligrosas de este momento. Bueno, me pongo un poco en abogado del diablo. Lo que te plantean, o por lo menos lo que se plantea muchas veces, es, bueno, en un principio fue una empresa privada que desarrolló este sistema, este algoritmo, y la gente lo empezó a usar. La gente le gusta cómo está, la gente se siente satisfecha. Por ahí un poco más con Instagram funciona esto de sentir la satisfacción constante de lo que estás viendo, y satisfacción y deseo y un montón de otras cosas también negativas que surgen de eso. Y empezó a ser popular con esto. Ahora que tengo más responsabilidad, tengo que hacerme cargo de cosas que lo que van a hacer es disminuir quizás la circulación de no solo de la información, sino de que la gente se sienta más atraída a mis redes. Es decir, a medida que son más grandes las redes, ¿tienen más responsabilidad para llevar adelante una mayor transparencia de lo que fueron en un origen y a partir de lo cual se hicieron populares? Lo que pasa es que no es que tampoco habiliten todo. Es decir, hay un supuesto de que habilitan, democratizan y hacen circular cosas que están en nuestra creencia engañada, ¿no? Sí. Yo tiraría ahí dos ejes para problematizar esta pregunta. Por un lado, tiene que ver con este fenómeno que se llama FOMO, ¿no? Que tiene que ver con el miedo de quedar fuera. Y eso se combina con un narcisismo que las redes exacerban, ¿no? Donde uno quiere estar, habitar y aparecer. Entonces, cada cuánto tiempo uno se fija si le aumentaron o no le aumentaron el número de seguidores, o si le gustaron o no le gustaron un posteo que hizo donde fuere. Eso tiene que ver con la necesidad de estar visibles y presentes en distintos lugares y cada vez en lugares más amplios. Hay que tener cuidado porque eso nos lleva a veces a incurrir en acciones que van muy en contra de nuestra preservación, ¿no? De eso no somos absolutamente libres. No podemos responsabilizar al usuario que quiere estar en un momento, en una época determinada, donde estar es lo que prima. Claro. Entonces, por un lado esa cuestión. Por otro lado, eso no quita, o sea, que la gente use y habite esas lógicas y esas dinámicas que están diseñadas privadamente, de manera privada, eso no les quita responsabilidad a las plataformas. Yo creo que con respecto a las plataformas lo que hay que hacer es tratar de propender a una responsabilización, pero que tenga un diseño político público. Público no es gubernamental. Público es donde haya una cantidad de actores que se preocupen por eso y que además no quede en un nivel nacional. Porque digamos, desde un gobierno nacional vos querés combatir y ver qué pasa con plataformas
que están internacionalizadas. Entonces, ahí hay una lucha muy desigual y además uno llega con demora. Cuando digo hay que responsabilizar a las plataformas, me refiero a que tienen que participar de una intervención diseñada por fuera de las redes sociales y con otros actores interviniendo. Claro. Y a partir de esto, ¿crees que va a cambiar el comportamiento, la lógica de las generaciones que ya nacen con esta dinámica? Que muchas veces es lo que se cuestiona, ¿no? Como la velocidad con la que se tiene información, la velocidad con la que se propaga cierta información y el acceso dinámico. La velocidad con la que se apaga. Con la que se apaga también, claro. Que se apaga la información. Claro. ¿Crees que a largo plazo puede llegar a modificar algún cambio de lo que venía siendo la sociedad de la información, por decirlo de alguna manera? Yo creo que sí, me cuesta mucho hacer futurología porque temo incurrir en tarotismo, ¿no? No, pero hoy en día cambió. Mira, yo tengo una hija de 12 años y un hijo de 7. Ambos van al Mariano Costa, o sea que imagínate que la problemática no solamente la están experimentando, sino que la han podido racionalizar y discutir alrededor de eso. Veo en mi hija mayor, bueno, es mayor además, ¿no? Con un involucramiento en mirar las noticias y mirarlas críticamente y discutir con cómo está la dinámica periodística, los avasallamientos, digamos, los discursos beligerantes en ese punto. Y en cambio veo a mi hijo menor mucho más tiktokero, mucho más queriendo parecerse a los youtubers, o sea, como y que son 5 años de diferencia. Pero que no son menores, porque él es un nativo pleno. Solo con 5 años se genera esa diferencia. No solamente eso, sino que además él, la mitad de su vida la vivió en pandemia. Claro. ¿No? Con la relación que esa pandemia implicó con la virtualidad en todos los sentidos de nuestra vida. Entonces, digamos, mi temor es cómo empiezan a informarse y formarse políticamente como actores políticos estos niños y adolescentes. Y ahí creo que la única forma de frenar que no sea todo tan incidental y tan irreflexivo tiene que ver con una intervención de los padres, de las instituciones, no solamente la escolar, pero la escolar es la que ellos más habitan en este momento, pero tiene que haber una institucionalidad que intervenga imponiendo otro tipo de tiempos, claro, tiempos más reflexivos. Sí, porque te lo planteo también porque muchas veces dentro de la dinámica con las que funcionan, no solamente las redes, sino también los medios, que es a través de la publicidad, que es el sistema que los mantiene vivos básicamente, muchas veces acá discutimos el hecho de que, bueno, en un momento cuando los medios tradicionales, un diario tenía que vender diario, lo que hacía era tratar de mostrar un hecho con su visión, si se quiere, para que lo consuma la mayor cantidad de gente posible. Es decir, que sea, a lo sumo, se discuten 2 ideas distintas, pero a partir de un mismo hecho. Hoy en día, con las redes, se discuten 2 hechos distintos en cada uno de sus círculos. Es decir, no hay ni siquiera un punto en común sobre el hecho de lo que ocurre. Lo podemos poner con un montón de ejemplos sobre elecciones, fraude sí, fraude no. Ni siquiera se discute qué es lo que pasó. Uno que dice que hay fraude, el otro dice que no hay fraude. Y ahí se empiezan a generar las discusiones. Esa separación de opiniones donde ya no hay un hecho que se discuta con distintas opiniones, sino que son 2 hechos. ¿Eso puede llegar a modificarse nuevamente o ya es una dinámica que va a quedar instalada? Yo, tal vez restrictivamente, pero ato eso a la creciente polarización política, social y afectiva que estamos teniendo. En algún punto la polarización influye en nuestra propia percepción de la realidad, ¿no? ¿Qué es la posverdad de la pandemia? Que los regímenes de verdad estuvieron puestos en cuestión. Regímenes de verdad sanitarios, científicos, que uno diría, bueno, son de ahora y para siempre, claro, estuvieron fuertemente puestos en cuestión por sectores muy representativos de la sociedad, no representativos en cantidad, pero sí de estos intensos que tienen capacidad de instalar los encuadres alrededor de eso. Entonces, esa polarización hace que veamos cosas distintas. Ahora, por un lado vos tenés aquellos que aprovechan ese escenario polarizado para tener estrategias de desinformación y capitalizar eso políticamente, y también tenés noticias falsas o tergiversaciones que no necesariamente son voluntarias, sino que tienen que ver con nuestros propios sesgos cognitivos. Voy a poner 2 ejemplos que me parece que pueden graficar esta distinción que hago entre las tipologías de falsedades. Una cosa es que Amalia Granata, digo, lo estoy diciendo porque es público, haya puesto en su cuenta de Twitter, ni Spielberg se animó a tanto, ¿no? Poniendo en cuestión el intento de magnicidio contra Cristina Fernández.
Y otra cosa es lo que me ocurrió a mí, que al día siguiente del atentado tengo varias entrevistas, entre ellas de una periodista de un canal de televisión de Colombia, cuya primera pregunta es: se dice que fue un autoatentado. Y yo creo que ni tenía idea de lo que estaba hablando, y además suponía que yo iba a responder en sintonía con ella. Digamos, fue un momento incómodo, porque yo en un momento le dije, me parece una irresponsabilidad que circule una información así si no tenemos las fuentes. O sea, ¿qué significa que se dice? ¿No? Traté de no decírselo de manera directa a ella, yo creo que lo tomó como algo directo, pero lo que quiero distinguir es, el tuit de Amalia Granata era una estrategia deliberada para generar un daño y desestabilizar, la otra tenía que ver con sus propios sesgos cognitivos, su desconocimiento del lugar y con que lo que más representado estaba en la circulación de contenidos era que había habido, o la profunda probabilidad de que había habido, consistido en un autoatentado, ¿no? Entonces, tenés estas cuestiones. Ahora sí es cierto que tenés polos de ciudadanos que pueden acoger esta idea y la totalmente contraria, ¿no? Y es posible que esos discursos alguna vez entren a algún punto común, porque a veces les exigimos a los usuarios de las redes algo que por ahí nosotros como profesionales hacemos, que por ahí no es tan cómodo, de seguir a gente que no opina como uno, empezar a tener otras voces dentro de lo que uno consume, pero al usuario común no le interesa eso y empieza a consumir lo que le es propio, con lo que le sienta cómodo y con lo que coincide más allá de lo que puede llegar a pensar racionalmente. Esa lógica tiene que venir por parte de, como decías vos, casi una decisión pública de, che, mirá, es necesario que tengamos un crisol un poco más grande de la información que recibimos y no solamente lo que nos gusta o nos interesa, porque vamos a un camino que no es el mejor para hacer algo constructivo, porque si no cada vez nos estamos separando más los puntos extremos, si se quiere. Mira, uno podría analizar eso en términos subjetivos a partir de nuestras afirmaciones y refutaciones, ¿no? Si uno se encuentra con un posteo que confirma sus creencias y que le parece posible que eso sea explicado en esos términos, lo más probable es que lo acoja y también que se sienta entusiasmado a compartirlo con otros, ¿no? Entonces ahí hay una acción del usuario que tiende a la amplificación de eso. ¿Qué pasa si después viene, no sé, un fact-checker o un medio y dice esto que vos compartiste no era verdad? Y subliminalmente hiciste algo reprobable porque compartiste algo que no era verdad. ¿Cuánto entusiasmo puede tener ese usuario que además se siente sancionado de querer compartir la corrección de su propia creencia, a veces voluntaria, a veces... No, creo que está... hay estudios alrededor que se circula 10 veces más la información falsa que la rectificación de la información falsa, ¿no? Exacto. Y eso tiene que ver con nuestras resistencias a no acoger cuestiones que van en contra de nuestras posiciones originales alrededor de los asuntos. Entonces, esta posición original se va consolidando. Lo que pasa es que no somos los únicos responsables de armar nuestra red. Claro. Nosotros como usuarios armamos nuestra propia red, pero no la armamos a nuestro propio arbitrio. Digamos, allí hay estructuras orgánicas de las redes que lo que hacen es alimentar esa creencia, no necesariamente la refutan. Entonces hay que dosificar la responsabilización que hay sobre los usuarios de a pie, que en todo caso, digamos, uno siempre se relacionó con aquella información que podía soportar y trataba de evitar aquella que lo perturbaba fuertemente, digamos. Yo no puedo acoger cualquier información. Uno hace estudios, entonces yo tengo que leer los tweets más beligerantes si quiero analizarlos. Vos tenés que seguir por ahí a gente que no querés, pero no es tampoco a quienes más seguimos, y menos aún es la información con la que nos encontramos más frecuentemente, ¿no? Claro. Entonces, es una combinación, hay dos caras de esta moneda, una subjetiva, donde acogemos aquello que confirma nuestras posiciones previas, y una orgánica de diseño de por dónde van los contenidos. Claro. En el título del libro decís cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. Hasta ahora venimos hablando de cómo funcionan para mal. Esa era una de mis preguntas. Claro. Dame casos del bien. Nosotros cerramos el libro con dos casos, con dos redes que se armaron digitalmente, pero que tuvieron su correlato en territorio, que es la discusión alrededor del aborto en 2018 y en ese momento mira cómo nos ponemos.
allí se logró generar un activismo digital, insisto, acompañado por una actividad fuerte en territorio y un apoyo de parte de los medios masivos que no intentaron deslegitimar ese encuadre pro derecho que impulsaban las activistas verdes, y lograron no solamente despolarizar las redes, sino que además lograron ocupar la mayor proporción en la conversación que hubo alrededor de ese evento. Pero eso no depende de las redes, eso depende de la formación política, depende del activismo, depende de la fuerza que va tomando un movimiento, porque cuando la legalización del aborto se logra sancionar en el 2020, las principales autoridades e influencers que hubo en la red que se arma en 2020 fueron la campaña por el aborto, aborto legal ya, digamos, eran cuentas que en 2018 eran cuentas muy de bajo rango, que tuvieron muchísima amplificación y que luego se fueron institucionalizando en muchos sentidos. Y institucionalizarse también supone tener mayor legitimidad para discutir en la arena pública. Bueno, las redes también pueden habilitar esto, y no solamente en Argentina. Toda la cuestión racial en Estados Unidos tuvo en las redes una capacidad de difusión y de legitimación de ese fenómeno que es tremendo allá, ¿no? Y que además es un fenómeno que con la polarización terrible que hay se ha visto mucho más vulnerado. Claro. ¿Ves en el corto plazo algún cambio sustancial dentro de las redes, tratando de justamente ver todos los distintos paradigmas que deberían cambiarse para tratar de tener una conversación un poco más plural, un derecho a la información un poco más justo para la sociedad? ¿O crees que es muy difícil? Estamos viendo sanciones históricas por parte de la Unión Europea por distintas cuestiones de monopolio, de lo que venís explicando, tratar de transparentar un poco más los algoritmos, pero parecían muy resistentes, parecieran como instituciones muy, muy duras de corroer, y sobre todo con esto, las diferencias dentro de las lógicas geopolíticas que te hacen que lo que hagas acá, en el otro punto del planeta, no esté sucediendo. Yo veo difícil que las plataformas dejen de resistirse a cumplir sus reglas, ¿no? Menos aún creo que accedan a transparentarlas. Hay activismo alrededor de eso, de derechos civiles, derechos digitales. Yo creo que todavía es muy bajo y tiene poca fuerza y además tiene poca visibilidad todavía. O sea, las iniciativas que hay de esto, que necesitan de la contribución de muchos usuarios de quejarse en ese sentido, cuanto menos, eso yo lo veo todavía muy lejos. Entre otras cosas porque hay mucho desconocimiento respecto de cuál es el costado oscuro de las redes sociales. Uno cree que está ahí, habita y puede putear en el ascensor o putear en las redes sociales, y eso ya lo vuelve libre de expresarse. Pero hay un dato, me parece, más importante en este sentido, que es un dato más estructural y que vos lo dejaste entrever hacia el final, que tiene que ver con la discusión que hay respecto de la regulación o libertad de expresión. Y vos dijiste derecho a la información. Hay una estrategia por parte de los influencers y las autoridades que quieren usar las redes para capitalizar políticamente esto, en algunas ocasiones generando daño, de que ellos no quieren ver cercenada su libertad de expresión, ¿no? Ahora, allí hay una concepción de que la libertad de expresión solo le cabe al que emite, al que produce una información. Esa concepción maximalista de libertad de expresión va en contra y choca con el derecho a la comunicación. Porque el derecho a la comunicación tiene que incluir también al interlocutor, que tiene que tener el mismo derecho a acceder a una información comprensible, que no lo afecte, y a partir de la reflexión que hace sobre eso también poder expresarse. Entonces, que haya un continuo expresarse, escuchar en buenas condiciones y amparado. Claro, dar y recibir, básicamente, ¿no? Que sea un flujo. No solamente, claro, pero no solamente dar y recibir. Recibir para poder después expresarte libremente. Claro. Entonces, si solamente la libertad de expresión cabe a los que tienen poder de expresarse y ocupar y acaparar la agenda en las redes, y eso es muy injusto. Claro. ¿Cómo sos como usuaria de redes? Digo, ¿estás todo el tiempo analizando lo que estás viendo, o a veces te caes en la trampa de las redes de esto, lo que vos decías, estar viendo a ver qué es lo que me llega, o lo que yo publico, cómo funciona?
Mira, una primera respuesta que daría a eso, que me parece que puede ser elocuente de mi lugar como habitante de las redes, es que yo no tengo Instagram, por ejemplo. Y soy bastante criticada por eso y sigo resistiéndome. Porque uno de los temores que me genera el Instagram es cuando veo esta cuestión del FOMO, ¿no? Uh-huh. Porque además en alguna medida Instagram te hace habitar de una manera... Ese scroll eterno. Sí. No tenés el celular arriba de la mesa, lo cual es un dato llamativo. Estoy muy concentrada. Y además me siento culpable porque llegué tarde, entonces quiero despejar la mesa y todo. Pero sí, cuando estoy concentrada con algo, estoy concentrada con algo. Si tengo que estudiar, el celular queda en otro lugar de la casa. Soy más estudiosa que usuaria de las redes sociales. Inicié en 2015 a usar Facebook. Hasta ese momento yo no usaba nada, tenía una cuenta Iniciaste tarde. Por mis resistencias. Yo tengo muchas resistencias a esto. Pero inicié cuando una amiga fraternalísima me dijo, si acabas de sacar un libro, yo en ese momento había sacado El poder de la agenda, me dice, si acabas de sacar un libro no podés no tener Facebook, ¿no? Bueno, inicié con Facebook y en realidad empezó a andar. Luego Facebook prácticamente no lo reviso, pero sí sé que parte de mis grupos de pertenencia están allí, académicos. No todos los académicos están en Twitter, hay que tener una dinámica distinta en Twitter. Tengo cuenta de Twitter, es sobre la que más trabajo, pero tampoco trabajo sobre la coyuntura en Twitter. O sea, muchas veces tengo una participación más lenta, con intervenciones que tal vez son frases que saco de algo que estoy leyendo. No siempre llego a tiempo ni siquiera ejerciendo el periodismo, no llego a tiempo a la discusión actual. Y además trato de ser más cuidadosa porque también suelo ser objeto de mucha violencia. O sea, yo intervine hace unos días cuando fue el abrazo en el Mariano Acosta, digamos, los pibis estaban siendo muy ametrallados y yo conocía una realidad distinta, estaba viendo algo muy, muy, muy peligroso por parte de periodistas en algunos medios que sí capitalizaban esto muy negativamente y trataban de desacreditar profundamente a quienes estaban llevando a cabo estas expresiones. Que históricamente pasó también, ¿no? Porque eso también es un punto de, bueno, con las redes por ahí esto se maximiza, pero eso pasó históricamente. No, por supuesto, pasó históricamente. Lo que pasa es que ahora las celebrities que están en los medios tradicionales también habitan con mucha fuerza las redes. Entonces ahí hay una capacidad de ningunear y de despreciar al otro que es muy fuerte. Cuando intenté hacer un hilo conceptualizando con un autor que hablaba sobre framing y que había analizado el movimiento estudiantil y la nueva izquierda en los 70, en 60-70 en Estados Unidos, fui haciendo un paralelismo con eso. Me mataron. Claro, ya no importa lo que digas tampoco, ¿no? Si ya a veces intuyen la posición y a partir de ahí cae. Entonces, a partir de eso tuve que estar unos días como fuera, ¿no? Entonces, yo creo que también soy cuidadosa para preservar esa cuestión. Natalia, bueno, tenemos el libro Fake News, Trolls y otros encantos, pero trajiste otro libro que es Argentina en Internet, 35 años de la creación del dominio.ar. ¿De qué se trata? ¿Formaste parte, imagino? Formé parte, sí, es un libro que me parece que es interesante tener. Hay una compilación de distintas formas de entender la digitalización. Son 30 años que cumple el dominio.ar. Hicieron esta apuesta, me parece muy interesante, es de distribución gratuita y hoy se hace la presentación de este libro, no me acuerdo dónde, en el organismo público. En algún momento llegaré, tendré que buscar dónde, pero en algún momento llegaré, pero me parece que le interesa lo va a buscar. Sí, pero me parece que es importante. En redes. Sí. Me parece que es una apuesta interesante, pues son distintas miradas sobre la digitalización. Natalia Aruguete, muchísimas gracias por haber venido y compartir esta charla. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, Gaby, nos empezamos a despedir, ¿te parece? Vamos. Porque hay que pegar algunas tandas que debemos, así que los dejamos con un poco de música en compañía después de Crossover de la mano de Julio Leiva y compañía. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Gaby. Nos reencontramos el día de mañana.